Hay un lugar en el planeta donde los mapas tiemblan y la lógica se desvanece. Un espacio entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, tan vasto como letal. A lo largo del último siglo, barcos han desaparecido sin dejar rastro. Aviones han volado hacia la nada, y las comunicaciones se han desvanecido como si alguien apagara el mundo. Lo llaman el Triángulo de las Bermudas. Zona maldita o simplemente malinterpretada. Para algunos es un punto de fallos técnicos y meteorología violenta. Para otros, un portal, un experimento encubierto, o una herencia de civilizaciones antiguas. Lo cierto es que más de 100 aviones y 1000 embarcaciones han desaparecido en condiciones inexplicables. ¿Qué está pasando realmente en ese triángulo invisible del Atlántico? En este documental, vamos a sumergirnos en sus misterios, desde los primeros reportes de desapariciones hasta las teorías más impactantes, porque a veces, el mar no solo guarda secretos, los traga. El misterio del Triángulo de las Bermudas no nace con Internet. Sus raíces se remontan al siglo XIX. Una de las desapariciones más inquietantes fue la del USS Cyclops, un buque de la Marina de los Estados Unidos que desapareció en 1918 con 309 personas a bordo. No se emitió ninguna señal de auxilio. No se hallaron restos. Simplemente desapareció. Más tarde, en 1945, ocurrió uno de los casos más famosos, el vuelo 19. 5 aviones torpederos de la Armada, comandados por pilotos experimentados, desaparecieron durante una misión de entrenamiento. Lo extraño no fue solo su pérdida, sino las últimas transmisiones. No sabemos dónde estamos. Todo está mal. El mar no se ve normal. Estamos entrando en aguas blancas. Para colmo, el avión de rescate enviado en su búsqueda también desapareció con 13 personas a bordo. En 1963, el petrolero Marine Sulphur Queen, con 39 tripulantes, se desvaneció en la misma zona. Se envió una operación de búsqueda que cubrió más de 300.000 kilómetros cuadrados. Nunca se halló nada. Y más recientemente, en 2015, el Faro, un carguero de casi 240 metros de largo, desapareció con toda su tripulación. Aunque se localizaron algunos restos, la desaparición fue tan repentina y desconcertante que volvió a despertar el debate. ¿Se trata de errores humanos? ¿Fenómenos naturales extremos? ¿O estamos ante algo mucho más grande y más oscuro? Para muchos científicos, el Triángulo de las Bermudas no es una zona maldita, sino una combinación peligrosa de factores naturales mal entendidos. Uno de ellos es la presencia de corrientes oceánicas extremadamente fuertes, como la corriente del Golfo, capaz de arrastrar rápidamente cualquier embarcación a kilómetros de distancia y dispersar restos en tiempo récord. Otro factor son las tormentas eléctricas súbitas y las llamadas tormentas bomba, explosiones de presión atmosférica que pueden generar vientos de más de 200 km/h en minutos. Además, se ha detectado la presencia de hidratos de metano en el fondo marino. Estos gases, al liberarse, pueden reducir la densidad del agua y hacer que barcos literalmente se hundan sin previo aviso. Y en cuanto a los aviones, muchos expertos señalan posibles fallas magnéticas, interferencias en las brújulas e incluso errores humanos causados por desorientación espacial. Pero aquí es donde el misterio se resiste a morir. Si estos fenómenos ocurren también en otros lugares del planeta, ¿por qué las desapariciones aquí son tan numerosas y peculiares? ¿Por qué los mensajes finales de los pilotos hablan de cielos extraños, luces, cambios de color en el mar o interferencias que nunca han sido replicadas en simuladores? Incluso con toda la ciencia encima de la mesa, algo no encaja del todo. Cuando la ciencia no puede dar todas las respuestas, las teorías alternativas comienzan a ganar terreno. Una de las hipótesis más populares es la de los portales interdimensionales, que en el Triángulo de las Bermudas existe una especie de brecha en el tejido espacio-tiempo, un vórtice natural o artificial que se abre y se cierra sin previo aviso. Algunos comparan esta zona con lugares como el Área 51
o incluso con lo que los sumerios llamaban las puertas de los dioses. ¿Y si el triángulo fuera una de esas puertas? Otros van más allá y vinculan el fenómeno con tecnología antigua, residuos de la Atlántida o incluso bases submarinas ocultas. Hay quienes creen que lo que yace bajo el mar no es solo geología, sino estructuras que alguna vez pertenecieron a una civilización avanzada. En los años 70, el Dr. Ray Brown, un buzo aficionado, aseguró haber encontrado una pirámide de cristal en el fondo del mar entre las Bahamas, con una esfera flotando en su interior. Aunque nunca se validó oficialmente, sus relatos coinciden con los de otros testigos que reportaron ruidos extraños, luces bajo el agua y fallos electrónicos. Algunos autores, como Charles Berlitz, en su famoso libro El Triángulo de las Bermudas, aseguran que se trata de una zona electromagnética altamente alterada, posiblemente causada por tecnología no humana o incluso extraterrestre. Y hablando de eso, hay numerosos reportes de ovnis entrando y saliendo del mar en esta región. Incluso la Marina de EEUU ha registrado objetos no identificados que se mueven a velocidades imposibles, bajo el agua. ¿Coincidencia? ¿O algo que no quieren que sepamos? Algunos investigadores han querido ir más allá de lo físico y tecnológico. ¿Y si el Triángulo de las Bermudas no solo está en la Tierra, sino también en las Escrituras? La Biblia, aunque no menciona directamente esta zona, advierte de lugares donde el mar tragará al hombre sin juicio. Salmo 107, 23, 27. En el libro de Job, capítulo 38, Dios cuestiona: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar, o has andado escudriñando el abismo? ¿Acaso la Biblia ya intuía que bajo las profundidades hay algo más que agua y roca? Algunos estudiosos especulan que ciertas regiones del planeta funcionan como puntos sellados por el cielo, donde lo espiritual y lo físico colapsan y donde la humanidad no debería entrar, pero entra. También existen profecías no bíblicas, como las del místico Edgar Cayce, quien predijo que restos de la Atlántida surgirían cerca de las Bahamas. Pero el Triángulo de las Bermudas no es único. Existen otros triángulos misteriosos con desapariciones similares. El Triángulo del Dragón, cerca de Japón, conocido como el Mar del Diablo. El Triángulo del Lago Michigan, en EEUU, con reportes de luces y distorsiones del tiempo. El Triángulo de Bennington, en Vermont, donde personas se desvanecen sin dejar rastros. ¿Todos estos lugares están conectados? ¿Forman parte de una red energética antigua? ¿Una matriz? ¿O son advertencias dispersas por el planeta para recordarnos que no todo debe ser explorado? Después de todo lo que hemos explorado, el Triángulo de las Bermudas es realmente una zona maldita, un punto de contacto con lo inexplicable, o simplemente un fenómeno malinterpretado, amplificado por nuestra fascinación por lo desconocido. Lo cierto es que ni la ciencia ni las teorías más extremas han logrado dar una respuesta definitiva, y quizás ahí esté la verdadera esencia del misterio, que hay lugares en este mundo, y tal vez más allá, que simplemente no quieren ser comprendidos, que nos recuerdan cuán poco sabemos del planeta en el que vivimos, y cuánto más queda por descubrir. Algunos dirán que es solo un cúmulo de coincidencias. Otros sentirán que allí opera algo más grande, invisible y quizás eterno. Pero al final, la decisión está en ti. ¿Te atreves a creer que el misterio es real? ¿O prefieres pensar que todo es parte de una ilusión, alimentada por el tiempo y la imaginación? Si te gustó este viaje por uno de los lugares más extraños del planeta, te invito a suscribirte al canal Interesantes Misterios, donde cada semana exploramos lo que pocos se atreven a contar, historias ocultas, teorías prohibidas y secretos que han estado frente a tus ojos todo este tiempo. Dale like, comparte este video con alguien que ame el misterio tanto como tú y recuerda, lo desconocido no siempre busca ser encontrado.